Hola, buenas tardes, mi nombre es María Victoria Berenguer Segura y vamos a leer la grande doctrina de la Biblia. Parte 7. La salvación. La salvación. En cierta ocasión, un hombre joven en Filadelfia me detuvo y me preguntó: ¿soy salvo? Mi respuesta fue: ¿salvo de qué? Mi respuesta lo tomó por sorpresa. Obviamente no había pensado mucho sobre la pregunta que estaba formulando a la gente. De lo que no me había salvado era de la persona que me detiene en la calle para acribillarme con la pregunta: ¿soy salvo? La cuestión de ser salvo es la cuestión más importante de la Biblia. El tema de la Sagrada Escritura es el tema de la salvación. En su concepción en el seno de María, Jesús es anunciado como el Salvador. El Salvador y la salvación van unidos. El papel del Salvador es salvar. Pero volvemos a preguntarnos: ¿salvarse de qué? El significado bíblico de la salvación es amplio y diverso. En su forma más sencilla, el verbo salvar significa ser rescatado de una situación peligrosa o amenazante. Cuando Israel se escapó de la derrota de manos de sus enemigos en la batalla, se nos dice que fue salvado. Cuando una persona se recupera de una enfermedad que puso su vida en peligro de muerte, experimenta la salvación. Cuando se evita que una cosecha se pierda por una plaga o una sequía, el resultado es la salvación. Utilizamos la palabra salvación de una manera similar. Decimos que a un boxeador lo salvó la campana si el asalto termina antes de que el árbitro acabe de contar. La salvación significa el haber sido rescatado de alguna calamidad. Sin embargo, la Biblia también utiliza la palabra salvación en un sentido específico para referirse a nuestra redención final del pecado y nuestra reconciliación con Dios. En este sentido, la salvación es la salvación de la mayor calamidad, el juicio de Dios. La salvación suprema ha sido lograda por Cristo, que nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. La Biblia anuncia con toda claridad que habrá un día de juicio en el que todos los seres humanos deberán rendir cuentas delante del tribunal de Dios. Para muchos este día del Señor será un día de oscuridad sin ninguna luz. Será el día en que Dios derrame su ira contra los malvados y los impenitentes. Será el holocausto final, la hora más oscura, la peor calamidad que haya ocurrido en la historia humana. Ser libre de la ira de Dios, que sin duda se derramará sobre el mundo, es la salvación suprema. Es la operación de rescate que Cristo como el Salvador realiza para su pueblo. La Biblia utiliza la palabra salvación en pocos sentidos, pero en muchos tiempos verbales. El verbo salvar aparece prácticamente en todos los tiempos verbales griegos. En un sentido, fuimos salvados desde la fundación del mundo. Fuimos siendo salvados por la obra de Dios en la historia. Estamos salvados por estar en un estado de justificación. Estamos siendo salvados al ser santificados o ser hechos santos. Y seremos salvados cuando experimentemos la consumación de nuestra redención en el cielo. La Biblia nos habla de la salvación en términos del pasado, del presente y del futuro. A veces equiparamos la salvación presente con nuestra justificación, que es presente. Otras veces consideramos la justificación como un paso específico dentro del orden o plan de la salvación. Por último, es importante señalar otro aspecto central del concepto bíblico de la salvación. La salvación es del Señor. La salvación no es un emprendimiento humano. Los seres humanos no se pueden salvar a sí mismos. La salvación es una obra divina. Dios es quien la logra y la aplica. La salvación es del Señor y proviene del Señor.
Es el Señor el que nos libra de la ira del Señor. Resumen. 1. El significado más amplio de salvación es ser rescatados de una situación amenazadora. 2. La salvación suprema significa ser librado de la peor calamidad de la ira de Dios. 3. La Biblia utiliza la palabra salvación en varios tiempos verbales para referirse a la obra redentora de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. 4. La justificación es a veces utilizada como sinónimo de salvación. Otras veces es considerada como un aspecto dentro del esquema de la redención. 5. La salvación es del Señor y proviene del Señor. Pasaje bíblico para la reflexión. Ezequiel 36, 26 al 27. Sofonías 1. Juan 3, 16 a 17. Romanos 1, 16 a 17. 1 Corintios 1, 26 a 31. 1 Tesalonicenses 1, 6 a 10. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así recibe la notificación. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624 59 3636.